Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Hoy abrimos juntos una vez más el rollo del libro, ese tesoro que guarda la voz eterna de Dios, la Biblia. Hermanos, la palabra de Dios no es un simple escrito, es un testimonio vivo que nos invita a entrar en la historia de la salvación y a descubrir que cada palabra va dirigida a nosotros con un propósito. En este momento vamos a tomarnos unos minutos para explorar un pasaje bíblico. Le invito entonces a que sea usted participante, no solo escuchando, sino también estudiando con nosotros. Abramos el rollo del libro con expectativa, con reverencia, sabiendo que en él Dios revela su propósito eterno. Damos inicio. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En el episodio anterior aprendimos cómo Dios pelea por nosotros, incluso cuando nuestros enemigos se ven más fuerte o pueden ser más fuerte que nosotros. Todo eso inspirado en el capítulo 10 del segundo libro de Samuel, donde nos cuenta el texto bíblico cómo David vence a los amonitas y a los sirios. En sus versos, que fueron 19 versículos, observamos cómo David demuestra su bondad, su misericordia hacia los amonitas, falleciendo el rey y queriendo quedar con el nuevo rey, que es el hijo de Hanún, manda un mensaje de bondad, de consuelo, y manda una comitiva. Lamentablemente, cuando la comitiva llega a la ciudad de los amonitas, los consejeros del príncipe le dicen que estas personas no vienen para cosas buenas, sino vienen para espiar, de tal manera que el rey Hanún toma a esa comitiva que David había enviado y los humilla, desnudándolos, cortándole la barba, etcétera, y mandándolos de regreso de esa manera. La parte siguiente del texto bíblico del capítulo 10 nos habla de que esa fue la razón en que los amonitas van a la guerra en contra de Israel. Y los valientes de David, en este caso el general Joab, pues toman la iniciativa juntamente con Abisai y ellos vencen a los amonitas. Pero finalmente, en los versículos que concluye el capítulo 10 del segundo libro de Samuel, los amonitas no se dan por vencido, sino que reúnen y se unen a los sirios para volver en contra de David. Allí David, él es el que comanda y Dios le da la victoria. De esa manera, entonces, descubrimos cómo Dios pelea por su pueblo, incluso cuando el enemigo crece. Le invito a que en unos momentos sea parte ahora del capítulo 11 del segundo libro de Samuel y el estudio que comenzaremos. Presentamos ahora el segmento número 1. Vamos a la lectura del capítulo 10.
La lectura es importante, estimados hermanos, ya que es la base del edificio. Escuche bien. Si la lectura es pobre, la interpretación será débil y la aplicación será errónea. Al leer ampliamente permitimos que otros pasajes del mismo libro aclaren el punto oscuro que se está leyendo. Si solo leemos un versículo, nos vamos a quedar con dudas, pero si leemos todo el pasaje, encontramos la respuesta en el contexto cercano. Por eso le invito a que en los siguientes minutos vayamos a la lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirados de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David:
Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Avanzamos hacia el segmento número 2. Estamos en el segundo segmento donde tomamos nota de un comentario bíblico, de una investigación que hemos realizado de parte de la producción. Hace algunos días me hicieron esa pregunta: ¿por qué es importante leer un comentario bíblico para estudiar un pasaje? Realmente un comentario no es un sustituto de la lectura, sino es una especie de conversación con expertos que han dedicado su vida a estudiar el idioma, la cultura y la historia del texto bíblico que pretendemos estudiar. Pensemos, por ejemplo, en que usted y yo vamos a escalar una montaña. La montaña se llama Segundo Libro de Samuel. No podemos ir solos porque nos perderemos y necesitaremos a un guía de montaña. Ese es el comentario bíblico. Expertos han estudiado y nos han dejado allí algunas advertencias donde el camino sea fácil o difícil, pasajes difíciles de entender, y nos van a señalar detalles. Pero al final seremos nosotros quienes al caminar vamos a experimentar esa sensación de subir, de respirar, el aire en la cima. Así que usar un comentario es reconocer que no somos los primeros en ir al texto bíblico, sino que han habido otros que han explorado ese texto bíblico y nos pueden ayudar a seguir observando y entendiendo mejor el pasaje. Tome nota entonces de algunas frases y algunos datos del siguiente comentario. Una de las cosas, hermanos, que apreciamos de la Biblia es que nos describe a los hombres y a las mujeres que encontramos tal como ellos son. Y este fue el caso de David. Hasta ahora hemos visto un gran hombre, pero ese gran hombre no era perfecto. Incluso David cayó en grandes errores y también entristeció el corazón de Dios. Y en este capítulo vamos a leer acerca de uno de los puntos más bajos en la vida de David. Este capítulo nos va a mostrar cómo los grandes hombres y mujeres de Dios, si no tienen cuidado, pueden tener grandes caídas. Comencemos entonces diciendo que era la temporada de primavera. En esa temporada los reyes solían ir a la guerra. Los comentaristas nos dicen que en esta época del año los caminos y los campos estaban secos y no habían obstáculos para que pasaran los carros y los soldados. Así que era una época donde habían muchas ambiciones, porque los reyes tenían grandes esperanzas de obtener más tierras y de conquistar a sus enemigos. También hay que tomar en cuenta que Joab, el comandante de David, era el que dirigía al ejército.
él salió a la batalla contra los amonitas, pero es curioso notar que David no fue con él. Pese a que era el momento de que los reyes, y lo enfatiza el texto, iban a la guerra, David decidió quedarse en la casa. No se nos dice claramente por qué David no fue a la guerra. Sin embargo, sí se nos dice lo que estaba haciendo David cuando su ejército estaba peleando. Y esto lo encontramos en el verso 2. ¿Qué estaba haciendo David? Observe su texto bíblico. Segundo libro de Samuel 11:2. Ya lo vio. Estaba en la cama. La Biblia no declara cuánto tiempo estuvo en la cama, pero sí sabemos por el versículo que se levantó de la cama al caer la tarde y salió a caminar sobre el terrado de su palacio. Entonces, hermanos, aunque David no fue a la batalla con su ejército, él iba a enfrentar en ese instante una batalla mayor que la que estaban enfrentando su ejército en la azotea. Pero ¿sabe qué? Esa batalla no la va a ganar, la va a perder. Desde su azotea, David pudo ver a una mujer bañándose y notó que era muy hermosa. Entonces, quiero que observe que el pasaje nos dice que David encontró a la mujer muy hermosa. Esto es muy significativo, porque nos habla sobre la reacción de David ante lo que él está viendo. David tenía dos opciones. Al ver la mujer, podría haberle dado la espalda y manejar la privacidad como todos deberíamos de manejarla. Si lo hubiera hecho, hubiera girado la cabeza y se hubiera marchado y no hubiera sucedido más allá de contemplar la belleza de esa mujer. Pero David no hizo esto, sino él prestó atención a su belleza y al prestarle la atención se sintió atraído por ella. Se permitió tomar el tiempo para disfrutar esa belleza. Y aquí está el primer error. Si bien David era un experto en la guerra, en el campo de batalla, en cuanto a la batalla de las emociones, era bastante ciego e ignorante. Así que el primer error de David fue permitir que sus ojos miraran más de lo que debió. David podría haberse detenido, pero no lo hizo. Permitió que de sus ojos el deseo fuera su mente y se enfocara en lo que había visto esa noche. Y llevó el pecado a otro nivel. Verso 3 nos dice que David envió a alguien a preguntar por esta mujer. Note que quería saber algo más sobre ella. Una vez más, David debió haber buscado al Señor para hacer frente a ese deseo, a esa lujuria que ya lo estaba persiguiendo. Hermano, hermana, la lujuria es muy fuerte, el deseo de lo sexual. David estaba perdiendo en ese momento la batalla. No solo porque permitió que sus ojos pudieran contemplar lo que no era suyo, sino que también prosiguió con el asunto y fue a preguntar por esta mujer. Qué fácil, hermanos, es justificar nuestras acciones como curiosidad. Esta curiosidad, sin embargo, puede acercarnos más al pecado y ponernos en un lugar donde podemos ser tentados de una manera más fácil. David recibió noticias de que la mujer que había visto era Betsabé, esposa de Uría, uno de los soldados de David. Al saber que esta mujer estaba casada, ahí debió haber detenido su lujuria. Pero quiero que note que él ya estaba perdido en esa batalla, en su corazón. Y fue al siguiente paso. Envió mensajeros a Betsabé, quienes probablemente no sabían la razón por qué David la había llamado. Betsabé vino a David y él se acostó con ella. Es importante, hermanos, que tomemos un momento para observar los versos 4 y 5, porque el verso 4 nos dice que Betsabé
se había purificado de su inmundicia. Esto está aludiendo a una referencia que acababa de cumplir su periodo menstrual. En Levítico 15 había una ley que exigía que la mujer se purificara después de su periodo menstrual. Y esto es muy significativo porque nos muestra claramente que cuando ella fue a David no estaba embarazada. Cuando Betsabé envió un mensaje a David en el verso 5 de que estaba embarazada, no había ninguna duda en su mente de que David era el padre de ese niño. Urías, el esposo de Betsabé, no estaba con ella. Es decir, lo que la Biblia nos deja bien claro es de que ella no estaba embarazada de su marido. Estaba embarazada de David, porque David fue el único hombre con el que tuvo relaciones sexuales durante ese tiempo. Así que eso es un punto importante. El pecado de David estaba ahora en riesgo de convertirse en algo público. La batalla no terminó allí en su encuentro sexual con Betsabé. ¿Qué debía haber hecho David al saber que Betsabé estaba embarazada y que todo esto iba a salir a la luz? Bueno, la respuesta es obvia. Es lo que todos debiésemos de hacer cuando experimentamos eso. Ir al trono de la gracia de Dios, confesando y pidiendo misericordia. Pero David no estaba dispuesto a hacer esto. En cambio, hizo todo lo que estuvo a su alcance para encubrir lo que había sucedido. David mandó a buscar a Urías. Cuando llegó David, averiguó sobre la situación en el campo de batalla, le preguntó sobre Joab y los soldados. Todo esto tenía como objetivo de conseguir que Urías pasara la noche con su mujer a la que hacía mucho tiempo no veía. Después de interrogar a Urías, David le dijo que fuera a su casa con su esposa. La intención era de que él se acostara con su esposa y de esa manera pudieran hacer creer que ella había quedado embarazada esa noche. De esa manera se podía ocultar el adulterio. El problema fue que Urías no fue a la casa. Él decidió dormir a la entrada del palacio con los demás sirvientes de David. Cuando esa noticia llegó a los oídos de David, lo interrogó. Y Urías le dice a David que para él no era correcto como soldado regresar a su casa, comer, beber, dormir con su esposa, mientras sus compañeros soldados estaban sufriendo en la batalla. Se vio a sí mismo como si estuviera de guardia y no estaba dándose el privilegio de relajarse durante la guardia. Entonces vemos aquí algo que hay que admirar, esa disciplina de Urías en cuanto a su trabajo. Tenía un gran sentido del deber. David decidió darle a Urías un día más y en el verso 3, hermanos, lo invita a comer y a beber. La intención de David era más que obvia. Él quería que Urías supiera que estaba bien que él se fuera a su casa con su esposa. Le dio mucho de comer, de beber, con la esperanza de cambiar su forma de ver, de opinar. Y esa noche, sin embargo, Urías aún se negó a regresar con su esposa y decidió irse otra vez con los sirvientes en el palacio. Como ven, hermanos, David sigue intentando encubrir su pecado con Betsabé, lo que complicó entonces porque él va a elaborar otro plan. Por la mañana, David escribió una carta a Joab y la envió con Urías. En esa carta le dice a Joab que pusiera a Urías en la primera línea de batalla donde la lucha era más dura y que luego se retirara para que mataran a Urías. Urías volvió a Joab con su propia sentencia de muerte en la mano. Lo que comenzó, hermanos, fíjese, con una mirada en aquel terrado, ahora se estaba convirtiendo
en un asesinato premeditado. Cuando la ciudad de Rabá estaba sitiada, Joab le pidió a Urías que fuera donde sabía que estaban los defensores más fuertes. Cuando los hombres de la ciudad salieron a pelear, algunos de los hombres de David cayeron en esa batalla y Urías murió en ese enfrentamiento. Lo que da lugar a que Joab envió un mensaje a David, dándole cuenta de lo que estaba pasando. Él sabía que David se enojaría cuando se enteraran de que había colocado a sus hombres tan cerca de la muralla de la ciudad para luchar. David, no olvidemos que él era un experto en tácticas militares y sabía que no era correcto poner un ejército cerca de la muralla de una ciudad donde el enemigo pudiera dispararles. Y en el verso 21 se hace referencia a un juez, Abimelec, quien asaltó una torre solo para que una mujer le arrojara una piedra de molino desde la pared y él muriera. Joab sabía que David desaprobaría esa locura de lo que había hecho al enviar a sus hombres a pelear cerca del muro. Por esa razón Joab le dijo a su mensajero que le dijera a David que Urías había muerto. En otras palabras, Joab tomó la decisión de hacer lo que sabía que conduciría a la muerte de sus hombres con tal de que mataran a Urías. Cuando el mensajero le llega a informar al rey, le contó cómo los hombres de la ciudad los dominaron y salieron contra ellos. Los hicieron retroceder hasta la entrada de la ciudad y los arqueros les empiezan a tirar flechas desde la muralla. Algunos de los soldados de David murieron en ese enfrentamiento. El mensajero le dijo a David que Urías estaba entre los que habían caído. En lugar de enojarse con Joab por la locura de ese ataque, David le dijo al mensajero que regresara a Joab con el mensaje: no tengas pesar por esto. Verso 25. Lo que podemos ver ahí es que David no mostró remordimiento porque Urías había muerto. Siguiente verso nos habla de que Betsabé sabe que su marido ha muerto, hace duelo por él. Luego viene un tiempo de luto, David la llevó a su casa y se convirtió en su esposa. No está claro si alguna vez le dijo que había planeado matar a su esposo. Sin embargo, en el verso 27 queda claro, hermano, que el asunto, todo esto, era de un gran desagrado para Dios. Como ven, David fue un hombre con una gran capacidad militar. Él sabía que nunca se debe de enviar a un ejército demasiado cerca de una muralla donde los soldados eran presa fácil de la flecha de los enemigos. Sin embargo, en su batalla personal, en este caso la lujuria, David no era tan diestro. Y en este caso, David se acercó demasiado a la muralla y le dio al enemigo la oportunidad de que le dispararan. El pecado de David comenzó con una mirada. Progresó dando un paso a la vez hasta que lo venció. Urías y los soldados que estaban con él murieron para cubrir el pecado de David. Este pecado fue resultado de una serie de errores. Primero, no se mantuvo ocupado con los asuntos de sus responsabilidades. Él era rey y debió ir a la guerra y optó por quedarse en casa y ahí se expuso a la tentación. Otro, permitió detenerse en que los ojos tenían prohibido ver. Otro error, se negó a hacerle frente a sus pensamientos y persiguió lo que deseaba. Y otro error, no confesó su pecado ante Dios, sino que eligió ocultarlo. Pero hay uno más. Él tomó asunto con sus propias manos. Es decir, él intentó deshacer la evidencia del delito que había cometido. Esta fue una caída muy grande para David, porque muchas personas sufrieron y murieron como resultado de su pecado. Esta es una historia
que es una advertencia para todos, porque fácilmente podríamos caer en la misma trampa. El rollo del libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Estimados hermanos, vamos a este punto importante en este segmento 3. Es muy común al estudiar la Biblia, un texto, un capítulo, que una palabra nos lleve a otro pensamiento y terminemos hablando de algo que no tiene nada que ver con el pasaje. Es ahí la importancia del bosquejo, porque el bosquejo viene siendo esa ancla que nos mantiene dentro de los límites del texto que estamos estudiando, asegurando que nuestra conclusión sea fiel en relación a lo que acabamos de leer. Así que hoy vamos a irnos paso a paso en 4 pasos que vamos a desarrollar y le invito entonces a que participemos del primero. ¿De qué nos habla el texto del segundo libro de Samuel capítulo 11? ¿De una o de varias cosas? La lectura, el comentario nos ayudan a darle respuesta a esta interrogante. Estos versos, que son 27 versículos del capítulo 11 del segundo libro de Samuel, se están enfocando en un solo tema. ¿Cuál será? Apúntelo. Aquí empieza nuestro bosquejo con nuestro tema principal. La caída de David. La caída de David. Esto es el enfoque de los 27 versículos, cómo David va a caer en un pecado grave y lo vamos a ir desglosando, pero este es nuestro primer paso. Segundo paso. Después de haber averiguado de qué habla el capítulo, ahora lo vamos a desglosar. De 27 versículos vamos a desarrollar un desglose en bloques y quiero invitarle a que hagamos 5 o 6 bloques, 5 o 6 cosas que vamos a ir construyendo cómo fue la caída de David. Acompáñeme entonces. Vamos al bloque número 1, vaya apuntando. Bloque 1, aparece el primer verso. Es el único versículo, como primer bloque. ¿Por qué es importante? Porque ahí empieza la caída de David. Apunte esto. David se queda en Jerusalén. Ese es nuestro primer bloque en el verso 1. David se queda en Jerusalén. Vamos al bloque 2. Este lo vamos a hacer en los siguientes 4 versículos, del 2 al 5. Esos 4 versos le vamos a titular La mirada que llevó al pecado. La mirada que llevó al pecado. Ya llevamos 2 bloques. Vamos al tercero. Este será a partir del verso 6 al verso 13. Son 8 versículos.
Y a ese bloque le vamos a titular El intento de encubrir el pecado. El intento de encubrir el pecado. Muy bien, llevamos 3 bloques. Vamos al número 4. El bloque 4 aparece del verso 14 al verso 17. Son 4 versículos. A este le vamos a titular David se hunde más en el pecado. David se hunde más en el pecado. Hasta en este momento llevamos 4 bloques que nos habla el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, la caída del rey David, comenzando con que él se queda en Jerusalén, verso 1, luego cómo la mirada lo lleva al pecado, versos 2 al 5, tercero, cómo él intenta encubrir ese pecado, del verso 6 al verso 13, y vamos al cuarto, cómo David se hunde más en el pecado, del verso 14 al verso 17. Vamos al quinto bloque. Este es del verso 18 al verso 25. Este bloque le vamos a titular David sigue encubriéndose. David sigue encubriéndose. Muy bien. Llevamos 5 bloques y finalmente los últimos 2 versos, 26 y 27, le titularemos David toma por esposa a Betsabé. David toma por esposa a Betsabé, versos 26 y 27. ¿En qué entonces nos beneficia entender o haber hecho estos 5 bloques? Ya entendemos cómo fue la caída de David. Primero, quedándose en Jerusalén. Segundo, cuando empieza a ver algo que lo va a llevar al pecado. Tercero, intentando encubrir su pecado. Cuarto, David se hunde más en el pecado, es cuando mata al esposo de Betsabé. Quinto, sigue encubriéndose. Y finalmente se consuma esta situación cuando David toma por esposa a Betsabé y Dios no está en todo el asunto que él está haciendo. Muy bien, ya con ese bosquejo estamos listos para ir al tercer paso. Este tercer paso lo hacemos basados en los 6 bloques que armamos, porque ahora lo tenemos que cotejar, los tenemos que confirmar, tenemos que conectarlos, tenemos que relacionarnos los temas que le pusimos a cada bloque con el texto bíblico. Debe de haber una relación. Vamos entonces a los 6 bloques. Vamos al primero, verso 1. David se queda en Jerusalén. Dice el final del verso número 1, pero David se quedó en Jerusalén. Ve entonces de que hay una relación entre lo que observamos y el texto bíblico. Muy bien, vamos ahora al bloque número 2, la mirada que llevó al pecado. Debo de buscar del verso 2 al verso 5 si hay algo que me conecta con la mirada que llevó al pecado. Y en el verso 2, en la penúltima frase dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Eso fue la mirada que llevó al pecado. Muy bien, hay una conexión con lo que acabamos de definir como segundo bloque. Vamos al tercer bloque, el intento de encubrir el pecado. Debo de buscar desde el verso 6 al verso 13 cualquier frase, palabra, verso que me indique que David intentó encubrir el pecado. Bueno, hay varias, pero elegimos todo el verso 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Ahí hay un primer intento de encubrir
el pecado. Pero hay otro intento en el verso 13. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. 2 intentos de David de encubrir su pecado. Entonces, como ve, ya llevamos justificado 3 bloques. Vamos al cuarto. Este cuarto, David se hunde más en el pecado. ¿Por qué usamos hundirse? Porque no está saliendo, se está metiendo más profundo. Así que debo de buscar del verso 14 al verso 17 algo que nos indique que él se está hundiendo más en el pecado. Y aquí viene el verso 15, que hay que subrayarlo. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. Vemos que él decide matar a Urías. Aquí no hay una señal de arrepentimiento. Aquí David se está hundiendo más en el pecado. Penúltimo bloque, el número 5. Le titulamos: David sigue encubriéndose. Debo de buscar el verso 18 al verso 25 más justificaciones que David, en vez de ir al arrepentimiento, el perdón, la confesión, lo esté llevando a encubrirse. Y me parece que el verso número 25 es un punto que nos señala con claridad esto. Leámoslo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntale. Aquí vemos cómo Joab, cuando manda al mensajero a decir que ya está consumado la muerte de Urías, él siente una pena. Joab. Pero cuando el siervo le dice a David y le relata cómo es que Urías muere, David dice: no tengas pena, tranquilo, todo está bien. Ahí es donde denotamos que David sigue encubriéndose. Finalmente, estimado hermano, estimada hermana, en el bloque último le titulamos cómo David toma por esposa a Betsabé, y eso está en el verso 27. Pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue a su mujer y le dio a luz un hijo. Importante entonces es que nuestras observaciones tengan una relación y un respaldo del texto bíblico. Y por eso hicimos este ejercicio, para ir comprobando bloque por bloque con el texto bíblico y esa relación que ambos tienen. Vamos ahora al último paso y finalizamos la elaboración de nuestro bosquejo. En este último paso, estimados hermanos, lo que hacemos es darle un vistazo a lo que más nos impactó, a lo que más nos llamó la atención, y de ahí en una frase muy pequeña apuntarla como una aplicación, como una conclusión. Para eso le vamos a dar 60 segundos, un minuto, para que usted pueda sacar una conclusión de uno de los puntos el cual a usted le haya impactado mayormente.
El rollo del libro. En una frase muy corta le vamos a compartir lo que hemos concluido y vamos a comentar. Podemos engañar a todos, menos a Dios. Repito nuestra conclusión, podemos engañar a todos, menos a Dios. Lo que hemos estudiado a lo largo de estos versos en el capítulo 11 es precisamente una realidad espiritual, que el engaño es como una capa de invisibilidad humana. Porque David pecó con Betsabé y en lo que él pensó que era la privacidad de su palacio. Al enterarse de que ella estaba embarazada, no buscó el arrepentimiento, sino empezó a elaborar el engaño. Engañó a Urías, engañó al ejército, engañó al pueblo. Ante los ojos de Israel, David seguía siendo el rey impecable. Pero el éxito del engaño humano es que a menudo logra convencer a la audiencia. Pero en contraste, hermanos, David, mientras tejía su red de mentiras, el texto va a dar un giro dramático más adelante, pero lo que debo de llamar la atención es el final del verso 27. David fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios ve. Dios vio todo lo que estaba pasando. Usted no le llega a informar, yo no le llego a informar a Dios de nuestro pecado. Él ya lo sabe. Él ve, Él es omnisciente. Así que el engaño a los hombres es temporal, pero la verdad de Dios es eterna. David pudo engañar a Joab, a Betsabé, pero no pudo engañar a su propia conciencia, ni mucho menos a Dios. Así que lo más aterrador de este capítulo es que David tuvo éxito en su engaño ante los hombres. Nadie lo descubrió por meses, pero ese éxito fue su mayor ruina, pues lo mantuvo lejos de su confesión. Entonces, esta conclusión, podemos engañar a todos menos a Dios, se cumple, pero es una victoria vacía, porque el único que tiene el poder de perdonar y restaurar es aquel que no podemos engañarle. Muy bien, con esto entonces cerramos nuestro bosquejo y nos preparamos para nuestra despedida. No olvide que si usted desea recibir este estudio, volverlo a escuchar y recibir el bosquejo que tenemos para escríbanos a nuestro WhatsApp y nosotros se lo enviamos. Comuníquese con El Rollo del Libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: así llegamos al final de este encuentro y del rollo del libro. Lo que hemos leído y meditado no termina acá, porque recuerda, hermano, que la palabra sigue viva en nosotros y nos acompaña en cada paso que damos. Que lo aprendido hoy se convierta en esa semilla que brote fuerza, fe, alegría para compartir. Nos despedimos, pero no nos alejamos de la voz de Dios, porque su mensaje estará en nuestro corazón. Hasta el próximo encuentro, sigamos caminando con fe, con gratitud y con la certeza de que la luz de la palabra nunca se apaga. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea.
Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235-7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.